La Ciudad de México despertaba con su caos habitual. Claxonazos, vendedores ambulantes gritando ofertas y una leve neblina sobre la colonia Doctores. Tomás Aguilar, de 38 años, caminaba por la acera con su lonchera en mano, rumbo a la obra en la que llevaba 6 meses trabajando. Vestía su casco blanco, sus botas polvosas, y colgando del cuello, como siempre, un escapulario de la Virgen de Guadalupe, regalo de su abuela fallecida. Era 19 de septiembre, el calor pegaba temprano, y el sol se colaba entre los edificios antiguos como una promesa de rutina. Tomás saludó a don Ernesto, el señor del puesto de tacos que ya tenía la plancha chisporroteando. ¿Lo de siempre, joven?, preguntó don Ernesto. «Échele, compita, que hoy tengo que cargar varilla como condenado». Rieron. Tomás tomó su taco, lo roció con limón y salsa roja y lo devoró de pie. Pensaba en su esposa Reina, en los pequeños Diego y Sofi, que seguro ya estaban rumbo a la escuela. Cerró los ojos un momento y murmuró: «Virgencita, cuídalos». Pero no sabía que ese día su fe sería puesta a prueba como nunca antes. Antes de seguir, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Cada suscripción nos ayuda a seguir contando relatos reales que tocan el alma. A las 13:14 horas, la tierra rugió. Un zumbido sordo emergió del subsuelo, seguido por un crujido que estremeció hasta el aire. Los autos se detuvieron, los vidrios estallaron. El piso bajo los pies de Tomás se onduló como agua. En un instante, los gritos reemplazaron el bullicio habitual. «Está temblando, sálganse», gritaban desde los edificios. Tomás apenas alcanzó a correr hacia la entrada de la obra cuando una viga cayó del andamio superior. El mundo giraba, todo se movía, el cielo parecía doblarse. Dentro de la construcción, sus compañeros corrían como podían. Unos lograban salir, otros quedaban atrapados entre escombros que caían como lluvia pesada. Tomás trató de llegar a la salida, pero el concreto cedió bajo sus pies. «¡No! ¡No!». Fue lo último que gritó antes de sentir el peso del mundo caer sobre él. Oscuridad, polvo, silencio. El edificio, viejo y mal reforzado, se vino abajo como castillo de cartas. Calles enteras se llenaron de polvo gris. La ciudad quedó paralizada por el estruendo, la incertidumbre y el horror. Reina en casa sintió el temblor y corrió a abrazar a los niños. Miró la hora. «Tomás está en la obra», murmuró con el corazón encogido. Mientras tanto, bajo toneladas de concreto, Tomás respiraba apenas. Sentía un dolor punzante en la pierna, la cabeza pesada y un zumbido constante en los oídos. Intentó moverse, pero algo, una losa, una viga, lo mantenía inmovilizado. Gritó, pero su voz no se escuchaba ni a sí mismo. «Estoy muerto». Pensó con la boca seca y los labios llenos de polvo. Pero no, estaba vivo, y algo dentro de él, algo más fuerte que el miedo, más fuerte que el dolor, le decía que no estaba solo, que alguien lo estaba escuchando, que había esperanza. Cerró los ojos, sintiendo que el tiempo se detenía bajo esos escombros. Su respiración era cada vez más débil, pero su fe, curiosamente, se volvía más firme. Y entonces comenzó a rezar, con voz quebrada pero firme: «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros». Así, con el corazón acelerado y la oscuridad tragándoselo, empezó su lucha invisible por sobrevivir. Un olor penetrante a polvo, concreto húmedo y metal oxidado llenaba el aire espeso. Tomás recobró lentamente la conciencia. Abrió los ojos, pero no vio más que una negrura total. El primer impulso fue moverse, pero su cuerpo respondió con un dolor agudo que le cortó el aliento. Algo apretaba su pierna izquierda con una fuerza brutal. El pecho le pesaba. Tosió. Cada vez que intentaba inhalar, sentía que el polvo se metía hasta lo más profundo de sus pulmones. «¿Hola?», susurró y el eco sordo de su voz rebotó contra los escombros. El silencio era aplastante. No había voces. No había sirenas, solo su respiración irregular, el golpeteo débil de su corazón y un zumbido persistente en los oídos,
como si el mundo entero se hubiera hundido bajo el agua. No, no puede ser, dijo en voz baja, con lágrimas en los ojos. Intentó recordar qué había pasado. El edificio, el temblor, los gritos, la viga que caía. Todo era una maraña borrosa de imágenes y sonidos distorsionados. Sabía que estaba atrapado, pero no por cuánto tiempo. Minutos, horas, días. No había manera de saberlo. El tiempo allí abajo no tenía forma. El calor comenzó a acumularse. El aire, denso y viciado, quemaba los pulmones. Sentía la lengua pastosa, la garganta seca como papel. Y sobre todo, un miedo atroz lo invadía desde el pecho hasta la espalda. El miedo de morir solo, sepultado, sin que nadie supiera que aún vivía. «Reina», susurró. «Mi amor, mis hijos». El pensamiento de su familia lo atravesó como un rayo. Imaginó a Diego y Sophie regresando de la escuela, preguntando por él. A Reina llamando a su celular una y otra vez, sin respuesta. Sintió un nudo en la garganta. No podía dejarse vencer. Con esfuerzo, alzó su mano derecha. Táctilmente encontró un pedazo de varilla y lo apretó. Intentó golpear una viga cercana, pero no tenía fuerza suficiente. Cayó de nuevo en la inmovilidad, jadeando. En medio de esa oscuridad absoluta, recordó a su abuela, la voz dulce con que le enseñó a rezar. «Cuando tengas miedo, hijito, agárrate de la Virgencita. Ella no te suelta». Cerró los ojos no porque necesitara descansar, sino porque así podía imaginarla mejor. La figura serena de la Virgen de Guadalupe, con su manto verde, sus manos juntas, su mirada tierna. «Virgencita, no me dejes solo», dijo, y una lágrima le rodó por la sien sucia de sangre y polvo. La pierna le latía como un tambor descompuesto. Cada movimiento, por mínimo que fuera, despertaba un dolor que lo hacía ver destellos blancos detrás de los párpados. Pero tenía que mantenerse despierto. Si se dormía, algo en su interior le decía que no despertaría más. Escuchó un crujido leve, quizá una piedra deslizándose. Se quedó quieto. Había alguien afuera. Era una rata. Su imaginación. El silencio volvió, denso como cemento fresco. La desesperación le apretó el pecho con fuerza, y aún así no se rindió. Comenzó a murmurar lo que recordaba del rosario. No importaba si lo hacía mal. Cada palabra era un ancla. Cada oración, un puente invisible hacia el mundo allá arriba. Lo hacía más por necesidad que por fe, o quizás sin darse cuenta la fe ya lo sostenía. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte», repitió como un mantra. Y así, envuelto en oscuridad, dolor y silencio, Tomás dio el primer paso hacia su lucha por sobrevivir. Sabía que el peligro no había terminado, que tal vez apenas comenzaba. El tiempo bajo los escombros se volvió una tortura sin relojes. A Tomás le ardían los ojos aunque no había luz. El polvo parecía haberse metido dentro de su piel. La humedad comenzaba a filtrarse por las grietas, enfriando el ambiente poco a poco. Su cuerpo temblaba, pero no sabía si era por el dolor, el miedo o el frío. Intentó nuevamente mover la pierna atrapada, pero una punzada feroz le arrancó un grito ahogado. Apretó los dientes, sintiendo cómo el sudor frío le resbalaba por la frente. Había perdido la cuenta de cuántas veces intentó acomodarse, estirar la mano, respirar hondo. Cada esfuerzo le costaba más que el anterior. En la oscuridad absoluta, los pensamientos se volvían enemigos. Escuchaba su propia voz dentro de la cabeza, diciéndole que nadie vendría, que todo había terminado. Y aún así luchaba contra esa voz, agarrado con uñas a un hilo invisible de esperanza. «No me vas a vencer», murmuró al vacío. «Yo voy a salir de aquí». En un intento por no perder la cordura, cerró los ojos, como si eso hiciera alguna diferencia, y se obligó a recordar. Se transportó a la casa de su infancia, en Puebla, el sonido de las gallinas por la mañana. El olor del café recién colado de su abuela, las risas con sus hermanos en el patio,
Recordó especialmente los domingos cuando iban juntos al templo del barrio. Su abuela, con su rebozo floreado, le apretaba la mano al entrar y siempre decía lo mismo: «Tú no necesitas ver a Dios para saber que está aquí». Esa frase resonó en él como un eco de consuelo. «No necesito verte, Virgencita», susurró con voz temblorosa. «Solo no me sueltes». El hambre comenzaba a instalarse en su estómago vacío. La garganta le dolía al tragar, como si tuviera astillas. Le preocupaba perder la conciencia. Sabía que si se dormía por mucho tiempo no despertaría. Una gota de agua cayó desde lo alto y le tocó la frente. Abrió la boca, instintivamente, esperando otra. Nada. Tragó saliva, inútilmente. Luego algo más extraño ocurrió. Un sonido débil, apenas perceptible, un golpeteo lejano, repetido. Eso fue... Se quedó inmóvil tratando de escuchar. Pero el silencio volvió con fuerza. El corazón le latía con tal intensidad que creía que el ruido provenía de su pecho. Tal vez estaba alucinando. Tal vez no había sonido alguno. En esa oscuridad, cualquier cosa podía ser producto de su mente. Volvió a pensar en Reina, en la última vez que se vieron esa mañana. Ella sirviendo café, apurada, mientras él buscaba sus guantes de trabajo. «No te olvides del lonche, Tomás», le dijo entonces, lanzándole una mirada entre seria y tierna. «Nunca me olvido, mi reina», respondió él con una sonrisa. Quería gritarle ahora que no se rindiera, que no dejara de buscarlo, pero las palabras se perdían en su garganta reseca. Pasaron los minutos como si fueran horas. El cuerpo le pesaba, pero la mente no descansaba. Cada recuerdo se volvía refugio, cada imagen mental una llama encendida contra la oscuridad. Entonces algo cambió. No fue un sonido ni una sensación física, fue algo interior. Una extraña tranquilidad se coló por su pecho, una calidez suave que contrastaba con el ambiente helado, como si algo o alguien estuviera allí con él. No podía explicarlo, no había lógica, pero por primera vez no sentía que estaba solo. No sabía cuánto tiempo duraría esa paz, no sabía si era real, pero la abrazó como a un hijo perdido. Y volvió a repetir en voz baja, con labios agrietados: «No me sueltes, Virgencita, no me sueltes». Tomás ya no sabía si estaba despierto o soñando. El tiempo bajo los escombros se volvía una bruma espesa, sin principio ni fin. Había momentos en los que creía oír voces, otros en los que el silencio lo envolvía como una mortaja. Su cuerpo entero dolía, y la fatiga lo arrastraba al borde del desmayo. Pero algo distinto comenzó a pasar. Primero fue una sensación. El aire, que hasta entonces había sido espeso, de pronto pareció moverse. Una brisa cálida, tenue pero real, le rozó el rostro. Era imposible. Allí no había viento. Allí todo estaba cerrado, sellado por el peso del concreto. Y sin embargo, lo sintió. Después vino la luz, no una luz fuerte, ni siquiera brillante. Era como una neblina luminosa, como si las sombras se apartaran apenas lo suficiente para revelar una figura. Tomás entrecerró los ojos, dudando de su propia mente. La figura no tenía rostro definido, pero él sabía quién era. Lo supo en su sangre, en sus huesos, en el latido acelerado de su pecho. Una mujer de manto verde con estrellas doradas. Sus manos juntas, su mirada llena de ternura. No habló al principio, solo lo miró, y el silencio se volvió abrazo. Tomás no sabía si estaba delirando, si su cerebro buscaba consuelo antes de apagarse, pero lo que sentía era más real que el dolor. Una paz lo envolvía desde dentro, como si todo su ser hubiera sido sumergido en un río de calma. «¿Eres tú?», preguntó con un hilo de voz. La figura no respondió con palabras, pero su mirada dijo todo. Le dijo que no estaba solo, que no había sido olvidado, que su dolor no era invisible, y entonces ocurrió lo imposible. Sintió unos brazos rodearlo, firmes pero suaves, no como un contacto físico normal. Era un calor profundo, envolvente, maternal, como cuando su madre lo abrazaba de niño tras una pesadilla.
como cuando Reina lo sostenía después de un día difícil, pero era diferente, más profundo, más vasto. «No tengas miedo», escuchó o creyó escuchar. «Estoy contigo». Las lágrimas brotaron sin aviso. Tomás sollozó, vencido por la emoción. El miedo que lo había acompañado desde el primer segundo se deshizo como niebla al sol. No importaba si iba a vivir o morir. En ese momento, supo que no estaba solo. Supo que alguien velaba por él. Sintió como su cuerpo, aún adolorido, se relajaba. El frío retrocedía. El dolor seguía así, pero ya no era el centro de su existencia, porque algo más grande lo abrazaba. Quiso hablar, pero no encontró palabras. Solo pudo llorar, dejar que esa presencia lo sostuviera. «Gracias», logró decir apenas un susurro, y entonces, poco a poco, la luz se desvaneció. La figura se hizo menos nítida, como si regresara al lugar del que vino, pero el calor permaneció. Esa sensación de que, aunque volviera la oscuridad, él ya no sería el mismo. La soledad había terminado. Cuando todo volvió a ser sombra, Tomás cerró los ojos y volvió a rezar. Esta vez no por miedo, sino por gratitud. «Dios te salve María, llena eres de gracia». No sabía si alguien vendría por él. No sabía cuánto resistiría, pero algo había cambiado. Ahora tenía una promesa silenciosa dentro del pecho y una certeza poderosa. No moriría sin ser visto. No sería tragado por el olvido. La Virgen lo había abrazado, y ese abrazo lo mantenía vivo. La calma que dejó aquella presencia no borró la realidad. El cuerpo de Tomás seguía atrapado. Su pierna palpitaba con un dolor que lo hacía morderse los labios para no gritar. Tenía la boca seca, los labios partidos, y el estómago vacío le gruñía de forma constante. Sin embargo, algo dentro de él seguía firme. Algo había cambiado desde aquel abrazo invisible. Habían pasado horas. ¿Cuántas? Era imposible saberlo. El frío volvía a colarse por los rincones. Las sombras eran densas y el silencio profundo, hasta que por primera vez lo rompió algo nuevo. Un sonido, fino, débil, como un golpe. Tomás contuvo la respiración. De nuevo, un crujido. Pegó el oído al trozo de viga más cercano, aunque su cuello le dolía al moverlo. Esperó, y entonces lo escuchó. Una voz, lejana, pero humana. Una voz de verdad. «¿Hay alguien ahí?», gritó esa voz apagada por los muros. El corazón de Tomás se aceleró tanto que creyó que se le saldría del pecho. Su garganta no cooperaba, pero intentó gritar con todas sus fuerzas. «Aquí, aquí estoy, ayuda». Nada. La voz no volvió. «Estoy vivo», repitió, aunque el esfuerzo le arrancó una tos dolorosa. Volvió a golpear con la varilla que había encontrado. 1, 2, 3 veces. Cada golpe era un ruego, una súplica, pero todo quedó en silencio de nuevo. El eco de su grito se apagó en la oscuridad. Desesperado, comenzó a rezar, no por un milagro, sino por claridad. Quería entender si lo que había oído era real o un delirio. El cuerpo, debilitado, le jugaba trampas. A veces sentía que estaba en su casa, en su cama, y Reina lo despertaba. Otras que todo era un sueño interminable. En medio de esa confusión regresaron los recuerdos. Esta vez, del día en que prometió a la Virgen dejar de beber. Había tenido una mala temporada, hacía años, cuando perdió un trabajo. La angustia lo empujó a la botella. Reina, cansada, casi se fue. Fue entonces cuando, una noche, caminó hasta la basílica. Llovía. Llegó empapado, se arrodilló y lloró como niño. «Si me ayudas a no perder a mi familia, te prometo que nunca más», le dijo a la Virgen entre sollozos. Y cumplió. Desde entonces no volvió a probar una gota. Aprendió a ganarse el pan con el sudor de su frente. Se convirtió en otro hombre, uno que trabajaba duro, que llegaba a casa a tiempo, que jugaba con sus hijos. Uno que cada día agradecía el milagro de tenerlos. Allí, atrapado entre polvo y acero, volvió a recordar aquella promesa,
y entendió que no estaba siendo olvidado. No esta vez. Tal vez esa voz que escuchó no regresó, pero había sido real. Alguien lo había oído. Tenía que seguir haciendo ruido, tenía que seguir luchando. Con un esfuerzo tremendo, alzó nuevamente la varilla. Golpeó. 1, 2, 3 veces. El dolor en su brazo era insoportable, pero no importaba. «Estoy aquí, por favor». Nada. Silencio otra vez, pero no se rindió. El recuerdo del rostro de Sophie, con su mochila de princesas, y la risa de Diego, con sus dientes torcidos, lo sostenían. Cerró los ojos, tragó el dolor y siguió golpeando. «Ayuda. Por favor». No sabía si alguien lo oía. No sabía si la voz volvería. Pero la esperanza, esa chispa diminuta encendida por la fe, seguía ardiendo en su pecho, y mientras sus golpes resonaban débiles entre los escombros, algo, en algún lugar, comenzaba a moverse. Reina Aguilar recorría los pasillos del hospital con los ojos abiertos como platos y el corazón encogido. Las camillas seguían llegando. Ambulancias, policías, voluntarios. Rostros cubiertos de polvo, sangre, miedo, y sin embargo ninguno era Tomás. ¿Nombre del paciente? Tomás Aguilar, 38 años, trabajador de obra en la colonia Doctores. Respondía una y otra vez, con voz firme, aunque por dentro estuviera quebrándose. La enfermera negaba con la cabeza, o le decía que revisara en la lista de heridos. Ya lo había hecho, en 3 hospitales distintos. Nada. El temblor había sido brutal. Lo supo desde el primer minuto. Apenas dejó de moverse la tierra, salió corriendo a recoger a los niños y luego se fue directo hacia donde sabía que Tomás trabajaba. Pero la calle estaba acordonada, el edificio colapsado. No le dejaron acercarse. Desde entonces llevaba horas caminando. Llevaba una botella de agua para los niños, galletas en la mochila y una foto de Tomás doblada en el bolsillo trasero. Cada tanto la sacaba y la mostraba. «Lo ha visto. Este señor estaba aquí». «Mamá, tengo hambre», se quejó Sophie. «Yo también», dijo Diego frotándose los ojos. «Ya casi, hijos, ya vamos a casa», mintió Reina, con voz suave, acariciándoles la cabeza. No tenía casa. No en ese momento. Su única casa era encontrar a Tomás. Doña Pilar, vecina del edificio y amiga de la familia, apareció entonces entre la multitud. Una mujer mayor, de trenzas grises, mirada profunda y voz firme. «Reina, vámonos a la basílica», dijo. «No puedes hacer más desde aquí. Ya preguntaste en todos lados. ¿Y si lo sacan y no estoy? ¿Y si necesita algo?», respondió ella con rabia contenida. «¿Y si la Virgencita te da fuerzas y claridad para seguir buscando? Vamos, le encendemos una veladora. Le pedimos guía». Reina dudó. Miró a sus hijos, miró las ruinas en la distancia, y entonces asintió. Caminaron hasta la Basílica de Guadalupe. La ciudad estaba colapsada, pero el templo seguía en pie. Al llegar, Reina se arrodilló. Sacó la foto de Tomás y la colocó frente a la vela que encendió con manos temblorosas. «Madre mía, tú sabes que él es un buen hombre. Tú sabes que no falla ni un día, que trabaja duro, que nos ama con todo el corazón. Te lo encargo, Virgencita, no me dejes sola. No dejes que mis hijos crezcan sin su padre». Sus labios temblaban, pero su voz era firme. Doña Pilar se arrodilló a su lado, y juntas rezaron en silencio. Los niños, cansados, se acurrucaron uno al lado del otro en la banca más cercana. Reina los cubrió con su rebozo y volvió a mirar la imagen de la Virgen. «Si tú lo abrazaste una vez, hazlo otra vez», murmuró. «Dile que aguante, que ya vamos por él». El templo olía a cera derretida y a incienso suave. Afuera, el caos seguía. Pero allí dentro todo se detenía. Allí Reina sintió lo mismo que Tomás sintió bajo los escombros, que no estaba sola. Volvió a casa con doña Pilar, solo para recoger ropa, una linterna y cargar el celular. Iban a regresar temprano a la zona cero. No iba a parar. No iba a detenerse hasta encontrarlo. «Vamos a encontrar a Tomás, mamá, ¿verdad?»,
preguntó Diego, medio dormido. Sí, mi amor. Porque tu papá es fuerte y porque la Virgencita lo está cuidando. Lo dijo con el alma rota pero convencida, porque aunque el mundo se cayera a pedazos, Reina no se iba a rendir. El sol comenzaba a calentar con fuerza sobre la colonia Doctores. El aire olía a polvo, sudor y concreto recién partido. Entre montones de piedras, fierros retorcidos y muros colapsados, las brigadas de rescate trabajaban sin descanso. Era el segundo día desde el temblor. Cada minuto contaba. Luis, de 27 años, llevaba horas sin sentarse. Tenía las manos vendadas por las ampollas de tanto cargar escombros. A su lado, Karina, paramédica voluntaria, coordinaba con voz firme mientras acariciaba el lomo de Tisa, una perrita entrenada en búsqueda y rescate. «Aquí queda una sección del sótano», dijo Luis, señalando con su linterna un hueco entre dos losas caídas. «No se ha revisado por completo». Karina asintió. «Vamos a intentar entrar. Tisa ya detectó algo raro por aquí. No se mueve así sin motivo». Luis miró a su compañera. La admiraba en silencio desde que la conoció esa misma semana. No solo por su temple, sino por su compasión. Ambos sabían que no buscaban cuerpos, buscaban vidas. Mientras se abrían paso entre los restos del edificio, un grupo de vecinos ofrecía agua, pan dulce, café. Una señora les acercó una caja con guantes nuevos y les dijo: «Gracias por no rendirse. Aún hay familias esperando». Luis le dio las gracias con un nudo en la garganta. Lo único que quería era poder devolver a alguien a los brazos de su madre, de su esposa, de sus hijos. Tisa se detuvo de pronto. Olfateó con fuerza una grieta junto a una viga oxidada. Empezó a rascar con insistencia. Karina se agachó, colocó su oído cerca. «¿Lo escuchaste?», preguntó. Luis se acercó. Esperaron. Y entonces, muy débil, un sonido, un golpe. «¡Ahí hay alguien!», gritó Karina. De inmediato llamaron por radio al resto del equipo. Varios rescatistas se acercaron con herramientas. Comenzaron a mover cuidadosamente los escombros, tratando de no causar más derrumbes. «Tranquilo, estamos aquí, te vamos a sacar», gritó Luis con fuerza. Karina se arrodilló cerca del hueco. «Si me oyes, golpea 2 veces». Silencio. Luego 2 golpes suaves, apenas audibles pero claros. Luis y Karina se miraron. La emoción contenida se les agolpó en la garganta. No había tiempo que perder. Cada segundo era vital. El calor aumentaba, la fatiga pesaba, pero ninguno pensó en detenerse. Mientras trabajaban, una mujer llegó corriendo. Era Reina. Vio el movimiento y sintió un impulso que no supo de dónde venía. Se acercó al grupo. «¿Qué pasa? ¿Escucharon a alguien?». Karina no tuvo tiempo de responder. Un ruido sordo retumbó desde el interior. Era otra señal. Reina se llevó la mano al pecho, sacó la foto de Tomás y se la mostró a Luis. «¿Es él? ¿Puede ser él?». Luis miró la imagen. No lo sabía. Nadie lo sabía aún. Pero algo en su corazón le dijo que sí. «Vamos a sacarlo, se lo prometo», le dijo. Karina la tomó del brazo con suavidad. «¿Es su esposo?». «Sí». «Entonces rece por él. Nosotros no vamos a parar». Reina asintió con lágrimas en los ojos. A un costado del sitio, se arrodilló sobre el polvo y sin importar quién la mirara, comenzó a rezar en voz alta. Con los ojos cerrados, las manos juntas y la voz temblorosa, pidió que su esposo resistiera un poco más. Luis y Karina, junto con los demás, seguían excavando con manos y alma. Nadie hablaba. Solo se escuchaban las herramientas, los ladrillos que se removían, y el tenue sonido de la esperanza latiendo entre los muros rotos. Y Tomás, bajo toneladas de escombros, seguía vivo. Tomás no sabía cuánto tiempo había pasado desde que escuchó aquella voz lejana. Estaba débil, deshidratado, al borde del delirio. El cuerpo le ardía de fiebre y el dolor en la pierna era como un cuchillo permanente. Pero dentro de su mente, algo seguía encendido. El recuerdo del abrazo, la certeza de que no estaba solo. Sus pensamientos se deshacían como humo, pero de pronto volvió a sentirlo.
Un calor envolvente, no físico, sino espiritual. Una presencia, no como antes que lo abrazó en silencio. Esta vez fue diferente. Una voz suave, clara, serena. Confía. Estás rodeado de manos buenas. Tomás entreabrió los labios. No sabía si soñaba, si era la muerte acercándose con palabras dulces, pero no le importaba. La voz no venía de fuera, sino de dentro de él, como si naciera desde el pecho. «¿Quién eres?», susurró. No hubo respuesta directa, solo una imagen en su mente. Reina, sosteniendo la foto de su boda. Diego y Sophie, dormidos uno sobre el otro, cubiertos con una manta. Doña Pilar encendiendo una vela frente a un altar. «Están contigo. Aunque no los veas, yo también estoy contigo». Tomás sollozó. No tenía lágrimas. Ya no. Pero su alma temblaba. Cerró los ojos y por primera vez en 2 días sintió que podía hacerlo sin miedo. «No quiero morir», murmuró. «Aún no». Entonces, lucha. Hazte escuchar. Reunió lo que le quedaba de fuerza. Movió su brazo derecho. Dolía como si tuviera el hueso astillado, pero no se detuvo. Tocó la varilla que había usado antes. Sus dedos, torpes, la apretaron con dificultad. «Por favor, escúchenme», dijo apenas audible. Golpeó. 1, 2, 3 veces. Esperó. Golpeó de nuevo. La voz se desvaneció, el calor también, pero algo dentro de él se había fortalecido. Del otro lado del muro, Karina giró la cabeza. Volvió a sonar. «Escuchen». Luis se acercó rápidamente pegando el oído a la losa. «Sí, es un patrón. Nos está oyendo». Karina miró al equipo. «Respondan». Golpeen 3 veces. Uno de los rescatistas tomó una barra metálica y golpeó la estructura. Fuerte, claro. 3 golpes. Tomás escuchó los sonidos. No eran imaginarios, eran reales. Vibraban en el aire denso. «Gracias, gracias», repitió, llorando sin lágrimas. Del otro lado Luis gritó con fuerza. «No te muevas, estamos contigo, te vamos a sacar». Tomás no alcanzó a contestar, pero sonrió, aunque le dolía todo. Sonrió porque la Virgen no lo había mentido. Estaba rodeado de manos buenas, voces humanas, corazones decididos. Volvió a rezar, ahora con gratitud. «Dios te salve María, llena eres de gracia». Cada palabra, aunque débil, era un escalón hacia la vida. Aún le quedaba camino, aún le quedaban heridas. Pero ya no era solo fe lo que lo sostenía. Ahora era también la certeza de que alguien lo había oído, y que no se iban a ir sin él. El polvo se levantaba con cada piedra movida. La temperatura en la zona de rescate era sofocante, no solo por el clima, sino por la tensión que flotaba en el aire. Luis y Karina, con el resto del equipo, seguían abriéndose paso entre los restos del edificio, como quien cava con las uñas para encontrar el alma de alguien. «Necesitamos apuntalar esta parte antes de seguir», dijo un ingeniero, revisando los soportes improvisados. «Hazlo, pero rápido», respondió Karina sin despegarse de la abertura. Tisa seguía inquieta, caminando en círculos, olfateando, rascando con desesperación. Cada movimiento de la perra confirmaba lo que todos ya sabían. Ahí había vida. Mientras tanto, Tomás, del otro lado del muro, respiraba con dificultad. La luz no había vuelto, pero sentía el aire moverse como si de algún modo se hubiera abierto una pequeña grieta. Olía diferente, más limpio, más fresco. Eso solo podía significar una cosa. Estaban cerca. El corazón le latía con fuerza. El ruido de afuera era cada vez más claro. Golpes, voces apagadas, herramientas. Ya no estaba encerrado en el silencio. Volvió a golpear con la varilla, esta vez con más ritmo. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Así hasta que del otro lado alguien gritó: «¡Estamos aquí! ¡No te duermas, compañero!». Sonrió débilmente. No podía gritar, pero estaba despierto. Despierto y vivo. Luis se metió con cuidado entre 2 placas de concreto. Apenas cabía. Llevaba una linterna en la boca
y en las manos un pequeño taladro para liberar presión. Karina lo seguía con un botiquín. «Cuidado con la viga lateral», advirtió ella. «Está colgando». «Lo sé. Solo necesito unos centímetros más». Luis iluminó el hueco. Y entonces algo brilló. No era una luz artificial. Era un reflejo diminuto como el de un escapulario colgando del cuello de un hombre cubierto de polvo y sangre. «Lo veo. Está vivo». Karina gateó hasta alcanzarlo visualmente. Su voz se quebró. «Toma, ¿me oyes?» Del otro lado, un leve movimiento de cabeza, los ojos entreabiertos, pero atentos. «Eres un guerrero», le dijo ella. «Ya casi lo logras». «Solo un poco más». Tomás quiso responder, pero apenas pudo alzar la mano. Karina la tomó con cuidado. Sentía el pulso, débil, pero ahí estaba, latía. Luis retrocedió para avisar al resto del equipo. «Confirmado. Hombre con vida. Vamos a extraerlo». Los gritos de ánimo se mezclaron con las órdenes. Todo el mundo se movía con precisión quirúrgica. Las herramientas chirriaban. Las piedras cedían. Los refuerzos llegaban. Karina no soltaba la mano de Tomás. «Tu esposa está aquí afuera», le dijo al oído. «Te espera. Tienes que verla de nuevo, ¿sí?» Tomás parpadeó. Fue su forma de decir sí. Del otro lado, Reina sentía un temblor distinto, en el corazón, una intuición. Doña Pilar le sostenía el brazo mientras el bullicio crecía en la zona de trabajo. «¿Está pasando algo?», preguntó Reina. «Lo encontraron», susurró Pilar. «Lo encontraron, hija». Reina rompió en llanto. No con gritos, no con desesperación, con ese tipo de llanto que sale cuando ya no queda nada más que fe agradecida. Se arrodilló en medio del polvo, juntó las manos y alzó la mirada al cielo. «Gracias, gracias. No me lo quites todavía». Abajo, entre los restos, Tomás sentía la presión de la mano de Karina como una cuerda que lo sacaba de la oscuridad. La luz se filtraba ya por una grieta abierta. No era imaginación. Era la vida volviendo por él. Después de 71 horas bajo los escombros, Tomás volvió a ver la luz del día. La losa final cedió con un crujido seco, y una ráfaga de aire fresco le golpeó el rostro como una caricia divina. Luis y Karina trabajaban sincronizados. Entre susurros y movimientos precisos, lograron abrir el espacio suficiente para sacarlo sin provocar un nuevo derrumbe. «Vamos, Tomás, ya casi estás fuera», exclamó Karina, sosteniendo su mano con firmeza. Luis colocó una camilla plegable y con ayuda de otros 3 rescatistas lo deslizaron con sumo cuidado. Cada centímetro ganado era una victoria contra la muerte. Tomás cerraba los ojos, no por debilidad, sino por la intensidad de la luz. Le ardían, pero sonrió. Sonrió como quien vuelve a nacer. Afuera, la multitud se agolpaba tras las cintas de seguridad. Vecinos, voluntarios, paramédicos, periodistas. El rumor se esparcía como pólvora. «Sacaron a uno con vida». Reina estaba allí. Al escuchar el grito, se abrió paso entre la gente, empujada por una fuerza que no supo de dónde venía, y lo vio. Ahí estaba Tomás, cubierto de polvo, con la piel amoratada, la barba crecida y los ojos cerrados, pero estaba respirando. «¡Tomás!», gritó. Corrió hacia él. Un paramédico trató de detenerla, pero Karina lo permitió. «Déjenla. Es su esposa». Reina cayó de rodillas junto a la camilla, tomó la mano de su esposo, la besó, la apretó contra su pecho. «Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy. ¿No te fuiste?». «Gracias. Gracias». Tomás entreabrió los ojos y murmuró: «Te lo prometí. No me iba a ir». Luis se apartó, conmovido. Karina respiró hondo, como si acabara de soltar una piedra que llevaba en el pecho. Doña Pilar se santiguó en silencio, con lágrimas en los ojos. Las ambulancias ya esperaban. Subieron a Tomás con cuidado, entre aplausos. No eran gritos eufóricos. Eran palmas suaves, sinceras, cargadas de emoción. Una ovación al valor, a la resistencia, a la fe. Reina subió con él. No lo soltó ni un segundo.
Durante el trayecto al hospital le acariciaba el rostro, murmurándole cosas al oído. Todo va a estar bien. Los niños te están esperando. Te vamos a curar. Vas a volver a casa. Tomás apenas podía hablar, pero asintió con los ojos. No necesitaba más. Lo había logrado. Estaba vivo. En la puerta del hospital, mientras lo recibían con camillas y doctores, Karina se quedó mirando el cielo. Cerró los ojos por un instante. No era creyente, pero algo dentro de ella se movió esa mañana. Luis se acercó con la voz ronca. ¿Todo bien? Sí, respondió ella, sonriendo apenas. Hoy salvamos un milagro. Luis asintió. Guardó silencio. Ambos sabían que habría más edificios, más búsquedas, más heridas, pero también sabían que esa historia los iba a acompañar siempre. En algún punto de la ciudad, el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, y en el corazón de Tomás Aguilar una promesa se renovaba. No volvería a quejarse por lo simple, no olvidaría nunca lo vivido, ni lo que lo sostuvo bajo los escombros, porque cuando todo parecía perdido no fue el cuerpo quien lo mantuvo en pie. Fue su fe, fue su familia, fue el abrazo invisible de la Virgen. Y esa luz, más fuerte que la muerte, había renacido con él. El cuarto del hospital olía a desinfectante, a sábanas recién cambiadas y a esperanza contenida. Tomás yacía en la cama con el rostro pálido, un vendaje en la frente y la pierna izquierda inmovilizada con férula. Sus ojos, sin embargo, estaban vivos, despiertos. A veces lloraban sin aviso. Otras veces simplemente se quedaban fijos en el techo, como buscando entender por qué seguía allí. Reina no se movía de su lado, dormía en la silla, lo alimentaba a cucharadas, le lavaba la cara con trapos húmedos. Cada vez que él abría los ojos, la veía y murmuraba, «Gracias por no rendirte». «Tú tampoco lo hiciste», respondía ella con una sonrisa quebrada. El médico les explicó que había sufrido fracturas, contusiones y deshidratación severa, pero que, con cuidados, podría volver a caminar en unos meses. Tomás solo asintió. Lo físico se podía sanar. Lo otro era más difícil, porque en las noches, cuando cerraba los ojos, regresaba el polvo, el silencio, el miedo. Un psicólogo del hospital vino a verlo. Le hablaron de estrés postraumático, de terapia, de hablar para sanar. Tomás lo escuchó con respeto, aunque no habló mucho. A veces, lo que uno necesita no son palabras, es tiempo, le dijo al profesional con voz tranquila. Pero sí hablaba con Reina. Una noche, mientras la luna se colaba por la ventana, le confesó: «Vi a la Virgen». Reina parpadeó, sorprendida. «¿Cómo?» «Allí abajo. Cuando pensé que iba a morir, la sentí, me abrazó, me habló». Reina no dudó. Se le llenaron los ojos de lágrimas y lo abrazó con cuidado, temiendo lastimarlo. «Yo también le hablé», dijo. «Fui a la basílica. Le encendí una vela. Le rogué que no me lo quitara». Tomás la miró. No necesitaban más pruebas. Ambos sabían que había algo más fuerte que ellos operando en todo eso. No todos creyeron su historia. Un reportero vino al hospital y le pidió una entrevista. Tomás aceptó. Contó cómo sobrevivió, lo que sintió, lo que vio. Algunos medios hablaron de milagro, otros de alucinación por el trauma. «¿Te molesta que se burlen?», le preguntó Reina después. «No. Cada quien cree lo que quiere. Yo no necesito que me crean. Yo lo viví. Las visitas no paraban. Vecinos, amigos, gente que ni conocían llegaba con flores, cartas, mensajes de apoyo. Uno de los voluntarios del rescate, Luis, apareció una tarde con una sonrisa. «Solo vine a saludar, compa. Me alegra verte de pie». «Bueno, casi». «Gracias, hermano. Me salvaste la vida». «No fui yo. Fue el equipo. Y tú que no te rendiste». Karina también lo visitó. Le trajo una medallita que, según ella, alguien había dejado cerca del lugar del rescate. «Toma. A mí no me sirve, pero a ti quizá te recuerde que aún hay milagros». Tomás la miró con gratitud. No dijo nada,
pero guardó la medalla en la mano con fuerza. Las heridas visibles sanaban con tiempo, las invisibles con fe. Pero ambas existían, y él lo sabía. Por eso cada día, al despertar, se quedaba unos minutos en silencio, mirando al cielo desde su ventana, como quien agradece el simple milagro de estar vivo, y entonces susurraba: «Aquí sigo, Virgencita. Gracias por no soltarme». Pasaron semanas. Tomás ya podía sentarse en silla de ruedas y hacer ejercicios suaves con la pierna. El hospital se convirtió en su rutina. Enfermeras amables, doctores atentos y un vaivén de pacientes que, como él, habían sobrevivido al desastre. Pero lo que más lo marcó no fue su propia recuperación, sino las historias que escuchaba a diario. Hombres que habían perdido a sus esposas, niños sin padres, mujeres que aún no encontraban a sus hermanos. El dolor estaba en todas partes, escondido detrás de vendajes y miradas vacías. Un día, al pasar por el pasillo que conducía a terapia física, vio a un joven llorando en silencio, sentado junto a una camilla vacía. Tenía los ojos rojos, las manos temblorosas. «¿Estás bien, compa?», le preguntó Tomás deteniéndose a su lado. El muchacho levantó la vista. Apenas tenía 20 años. «Mi mamá no salió». «No la encontraron», murmuró. «Y yo no hice nada. Me quedé paralizado». Tomás sintió que algo dentro de él se abría. Lo miró con compasión. No dijo palabras grandilocuentes. Solo le puso la mano en el hombro. «Nadie está preparado para algo así. Lo importante es qué hacemos después». El joven lo observó. Luego asintió con lágrimas silenciosas. Ese momento cambió algo en Tomás. Desde entonces, comenzó a visitar a otros pacientes. A veces hablaba, a veces solo escuchaba. Contaba su historia cuando le pedían. No para impresionar, sino para inspirar. Porque él sabía cómo era estar atrapado, no solo bajo piedras, sino bajo el peso del miedo. Reina lo apoyaba. Incluso lo acompañaba cuando podía. Ella también había pasado por un infierno, y su voz suave reconfortaba a quienes habían perdido más que cosas. Un sacerdote del hospital, el padre Mateo, se le acercó un día. «Hermano Tomás, ¿ha pensado en dedicar su tiempo a acompañar a los que sufren?» «No soy de rezos largos, padre», respondió él sonriendo. «No hace falta. Con lo que ha vivido, usted ya predica con su vida». Esa frase quedó resonando en su mente. Una tarde, mientras tomaba el sol en la terraza del hospital, Karina fue a visitarlo. Le llevó café y pan dulce. «Nosotros seguimos trabajando en zonas afectadas, pero hay días que me pesan», confesó. «Hay días que siento que no hicimos lo suficiente». «Tú me salvaste la vida», dijo él, mirándola con sinceridad. «Eso es más que suficiente». Karina bajó la mirada. Por primera vez desde que se conocieron parecía vulnerable. «Nunca pensé que alguien me diría eso», susurró. «Pues ya lo sabes, y si necesitas recordarlo, aquí estoy». Se quedaron en silencio, compartiendo el café y el atardecer. Días después, Tomás pidió permiso al hospital para organizar una pequeña charla en la sala común. Llamó a varios pacientes, a enfermeros, incluso al personal de limpieza. Con voz pausada, contó lo que vivió. No exageró, no adornó. «Lo que me salvó», dijo al final, «no fue solo el rescate, fue recordar que alguien me esperaba afuera, que alguien me amaba y que algo más grande que yo me abrazó en la oscuridad». Aplausos tímidos llenaron la sala. Nadie lo miraba como un héroe, sino como un hermano. Y en ese instante, Tomás entendió que su vida había cambiado para siempre. No solo por lo que perdió, sino por lo que ahora tenía para dar. Ya no era solo un obrero, ahora era también un testigo. Y tenía una nueva misión: ayudar a otros a levantarse del polvo. Mes y medio después de haber salido del hospital, Tomás Aguilar volvió a su hogar, caminando con bastón, más delgado, pero con una mirada distinta, más serena, más profunda. La pierna aún dolía, pero lo que más pesaba eran los recuerdos, y con ellos una promesa.
Lo primero que hizo, tras cruzar la puerta de casa, fue mirar el rincón vacío junto al comedor. Siempre había pensado en ese espacio como inútil, pero ahora tenía un propósito. «Aquí va a estar», dijo señalando el lugar. «¿El qué?», preguntó Reina. «El altar, no muy grande, pero bonito, con la Virgen». Pasó las siguientes semanas construyéndolo con sus propias manos. Lijó madera reciclada, clavó con cuidado, pintó con devoción. Cada martillazo era un acto de fe. Diego y Sophie lo ayudaban, curiosos. «¿Y por qué aquí, papá?», preguntó la niña. «Porque este rincón estaba solo, como yo, y ahora va a tener luz, como yo». Cuando terminó, colocó una imagen de la Virgen de Guadalupe que había comprado en la basílica. La rodeó con veladoras, flores de papel y una pequeña cruz de palma. El día que lo inauguraron, invitaron a los vecinos. Doña Pilar llegó con su rebozo nuevo y una sonrisa en los labios. «Se ve que lo hiciste con el alma, hijo», le dijo. «Con el alma y con gratitud». Reina preparó café de olla y pan casero. La casa olía a hogar, a esperanza. Cuando todos estuvieron reunidos, Tomás respiró hondo y habló. Hace tiempo, cuando estaba atrapado, le prometí a la Virgencita que si salía de ahí no iba a guardar lo que viví, iba a compartirlo, iba a recordarlo, iba a hacer algo con eso. Nadie hablaba. Todos lo escuchaban con atención. Este altar es un símbolo, pero también es una invitación. Quien quiera venir, rezar, agradecer, pedir, acompañar, tiene las puertas abiertas, no importa la fe que tengan. Aquí hay espacio para todos. Algunos se persignaron, otros simplemente asintieron. Una vecina se acercó, tocó la imagen de la Virgen y dijo en voz baja: «Mi hermano también estaba en ese edificio, pero él no salió». Tomás le tomó la mano. «Entonces, esto también es para él». Esa noche, después de que todos se fueron, Tomás y Reina se quedaron solos frente al altar. Encendieron una vela y se tomaron de las manos. «¿Te acuerdas cuando apenas teníamos para pagar la renta?», dijo Reina. «Y aún así tú comprabas flores para la Virgen», respondió él sonriendo. «Yo solo le pedía paz, no riqueza, solo que estuviéramos juntos. Y aquí estamos». El silencio los envolvió por unos segundos. Luego, Reina apoyó la cabeza en el hombro de Tomás. «Me da miedo que todo esto se te quede dentro y no salga». «Ya no está dentro, ahora está aquí», dijo señalando el altar. «Y aquí», agregó, llevándose la mano al corazón. «No pienso callar lo que viví, pero tampoco voy a imponerlo. Solo voy a contar lo que sentí». Los niños bajaron corriendo desde su cuarto. «¿Podemos rezar con ustedes?». Tomás los miró, no por costumbre, sino con asombro. «Claro que sí». Los cuatro se arrodillaron frente a la pequeña luz que titilaba. La oración fue sencilla, sincera, sin adornos, y al final, Sophie dijo algo que los dejó en silencio. «Gracias por regresar, papi». Tomás le acarició el cabello. No había palabras que alcanzaran. Había cumplido su promesa. Y en ese rincón, que antes era sombra, ahora vivía la fe. El barrio había cambiado. No era un cambio drástico, ni se veía en las fachadas ni en el concreto. Era más sutil, una sensación de unión, de comunidad, de cuidado mutuo que se percibía en cada gesto. Vecinos que antes apenas se saludaban ahora compartían alimentos, historias y recuerdos. Todos sabían que la tragedia los había marcado y que sobrevivir juntos era más importante que cualquier rencilla. Tomás recorría las calles con la calma que da haber conocido la muerte y haber regresado. Llevaba consigo la historia que había vivido bajo los escombros. No era un cuento heroico, ni buscaba admiración. Era un relato lleno de humanidad, de fe, de momentos que podían inspirar esperanza. Se detuvo frente a la escuela de Diego y Sophie. Un grupo de niños jugaba en el patio, riendo, ajenos al desastre reciente. Una maestra lo reconoció y corrió a saludarlo. «Tomás, los niños hablan de ti. Dicen que eres un héroe», dijo con una sonrisa nerviosa. Él negó con la cabeza, sonriendo con humildad. «No soy héroe,
Solo tuve suerte y ayuda, y sobre todo alguien me sostuvo cuando más lo necesitaba. La maestra asintió, comprendiendo. Y los niños se acercaron tímidamente. ¿Nos cuentas cómo lo lograste?, preguntó uno de ellos. Tomás suspiró, luego se arrodilló para estar a su altura. No es tan fácil de contar, dijo. Lo que sentí bajo los escombros no se puede explicar solo con palabras. Pero puedo decirles algo. Nunca dejen de tener fe. Nunca piensen que están solos. Los niños escuchaban, algunos sin entender del todo, otros asintiendo con la inocencia que solo los niños tienen. Mientras tanto, Reina organizaba un pequeño grupo de mujeres para llevar víveres a familias afectadas. Cada gesto, cada acción, se sentía como un milagro cotidiano. El barrio entero comenzaba a reconstituirse desde los pequeños actos: compartir, cuidar, acompañar. Una tarde, Tomás fue invitado a una reunión comunitaria. Vecinos, voluntarios, rescatistas y familiares de víctimas se reunieron para escuchar sus palabras. Cada palabra era un puente entre el miedo y la esperanza. Lo que ocurrió ese día nos cambió, dijo Tomás. Pero también nos enseñó algo importante. Cuando ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Cada mano que se extiende, cada palabra de apoyo es un milagro, y estos milagros cotidianos son los que mantienen vivo nuestro espíritu. Luis y Karina, los rescatistas que lo habían sacado, estaban presentes. Lo escuchaban en silencio, con orgullo contenido. No era su historia la que brillaba, sino la fuerza de la comunidad que se levantaba. «Tomás», le dijo Karina después de la reunión, «tu historia está ayudando a muchos a seguir adelante, incluso a quienes perdieron todo». Él la miró con gratitud, sin palabras, solo con un gesto de asentimiento. De noche, en casa, Tomás encendía una vela frente al altar que había construido. Los niños dormían y Reina estaba a su lado. Respiró hondo y miró la imagen de la Virgen. «Gracias por cuidarme», susurró. «Gracias por mantenernos juntos, por enseñarnos que la vida puede renacer incluso entre los escombros». Al otro día, la rutina continuaba. Visitas, ayudas, mensajes. Cada pequeño acto, cada sonrisa de vuelta, era un milagro. Las cicatrices de aquel día no se borraban, pero se transformaban en un recordatorio de resiliencia, amor y esperanza. Cada paso que daba Tomás en las calles del barrio era un paso hacia la recuperación colectiva, un acto de fe que se contagiaba. Los vecinos comenzaron a hablar de historias parecidas, historias de rescates, de reencuentros, de gestos inesperados. La ciudad parecía más viva, más humana. Y todo eso había nacido de la experiencia de un hombre atrapado bajo los escombros, que contó lo que sintió y lo que vio, y que con eso inspiró a otros a no rendirse. Porque los milagros más grandes, comprendió Tomás, no siempre vienen en forma de luces o voces. A veces llegan en el abrazo de un vecino, en una sonrisa de un niño, en la fe que se comparte día a día. Tomás se sentó frente al altar que había construido en su casa, observando las velas parpadear suavemente. La habitación olía a cera derretida y a flores frescas, un aroma que mezclaba recuerdos con esperanza. Diego y Sophie jugaban cerca, tranquilos, ajenos a la intensidad del momento. Reina estaba a su lado, con las manos entrelazadas sobre las de él, compartiendo un silencio que decía más que cualquier palabra. «Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí», susurró Tomás con la voz temblorosa. «Después de todo lo que pasó». Reina lo miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, y sin embargo lo logramos, gracias a ti, a tu fe y a la ayuda de todos. «Nunca estuviste solo, Tomás». Él asintió, recordando las horas interminables bajo los escombros, la sensación de calor y protección que lo envolvió, como un abrazo invisible que no lo dejó rendirse. Esa certeza lo había sostenido, esa fe lo había salvado. Y ahora, esa experiencia era más que suya, era un testimonio, una lección de esperanza y resiliencia. Desde el otro lado del barrio, la historia de su rescate se había convertido en un relato compartido,
recordado y contado en cada esquina. Vecinos que habían perdido todo encontraban en su historia un motivo para levantarse. Cada pequeña acción de ayuda, cada gesto de solidaridad, parecía reflejar el milagro que Tomás había vivido. La vida persistiendo incluso en la oscuridad más absoluta. Tomás miró a sus hijos y respiró hondo. El miedo, la angustia, el dolor físico y emocional ya no lo dominaban. Solo quedaba la gratitud. Gratitud por haber regresado, por poder abrazar a su familia, por poder compartir lo que había aprendido. «Voy a seguir contando lo que pasó», dijo con determinación, «para que nadie olvide que la esperanza existe, incluso cuando parece imposible». Reina lo abrazó con fuerza. Los niños se acercaron apoyando sus manos en el pecho de su padre. El calor humano llenó la habitación y Tomás comprendió que el abrazo invisible que lo había sostenido aún seguía vivo, ahora en la gente que lo rodeaba. «Antes de seguir, quiero que todos los que nos ven se unan a nosotros», dijo él con voz firme. «Suscríbanse al canal para que estas historias de coraje y fe sigan llegando a quienes más lo necesitan, porque cada historia compartida puede salvar, inspirar y fortalecer». Después de ese instante, los recuerdos comenzaron a fluir con claridad. Las voces de los rescatistas, el zumbido del silencio bajo los escombros, la calidez que lo envolvió y la certeza de que la Virgen de Guadalupe lo había protegido. Todo eso se transformó en una narrativa de resiliencia, de comunidad, de milagros cotidianos. «Nunca olvides lo que sentimos aquí», dijo Reina. «La vida puede ser dura, pero no estamos solos. Siempre hay manos que nos sostienen». Tomás asintió, con la mirada fija en la imagen de la Virgen. Luego se inclinó para encender otra vela, en memoria de todos los que habían quedado atrás y como agradecimiento por los que aún estaban a su lado. Cada llama era un símbolo de esperanza, de amor, de fe viva. Se levantó y caminó junto a Reina hasta la ventana. Afuera, la ciudad respiraba, reconstruyéndose lentamente, pero con cada acto de solidaridad y cariño se volvía un lugar más humano. Y Tomás comprendió que su historia no terminaba ahí. Era un puente para inspirar, para guiar, para recordar que la vida siempre encuentra una manera de sostenernos. «Y si quieren seguir viendo historias como la nuestra», dijo con una sonrisa, «hagan clic en el video que aparece en la pantalla. Allí encontrarán más relatos que tocan el corazón y muestran que, incluso en la adversidad, nunca estamos realmente solos». Tomás volvió a mirar el altar, rodeado de velas, de flores, de recuerdos, de amor. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, gracias por cuidarme. Gracias por no soltarme». Y así en la quietud de su hogar comprendió la verdad más profunda. Nunca estuvo solo, ni debajo de los escombros, ni al volver a la vida. La fe, la familia y la comunidad lo sostuvieron, y ahora él podía sostener a otros. La historia de Tomás Aguilar se convirtió en un testimonio de esperanza y milagros cotidianos, un recordatorio de que, incluso en las peores circunstancias, la vida y la fe pueden prevalecer.